Inglaterra buscará en este 2026 que por fin el fútbol vuelva a casa. Pero en medio de ese camino vive una situación muy extraña, porque en menos de 2 años muchas de las fortalezas que parecían convertirla en una de las selecciones más temibles del planeta, hoy se transformaron en enormes dudas, y al mismo tiempo varias de las posiciones que durante años fueron un dolor de cabeza, ahora parecen ser las zonas más fuertes del equipo. La transformación ha sido tan radical que en posiciones donde antes sobraba el talento, hoy nadie sabe realmente quién será titular. Mientras que en zonas donde Inglaterra parecía tener un enorme vacío, ahora abundan las opciones y el nivel. Es como si esta selección se hubiera convertido en el equipo completamente opuesto al que era hace apenas un par de años. Y esa extraña metamorfosis es justamente la que tiene Inglaterra en su camino hacia la búsqueda de su segunda estrella. Así que quédate porque hoy vamos a analizar cómo una de las selecciones más talentosas del mundo cambió por completo en menos de 2 años. Hace menos de un año, todo el mundo señalaba la posición de mediapunta de Inglaterra como posiblemente la zona con más talento de todo el fútbol mundial. El problema para Inglaterra no era encontrar un jugador creativo, era decidir cuál de todos dejar fuera, porque Jude Bellingham parecía destinado a dominar el fútbol mundial. En 2024 la rompía completamente con el Real Madrid, fue top 3 en la votación del Balón de Oro, metió 23 goles y repartió 13 asistencias. Ganó Champions y Liga Española siendo una de las grandes figuras del equipo. Y por si fuera poco, Phil Foden venía de ser elegido mejor jugador de la Premier League en 2024. La gran estrella del Manchester City campeón, 27 goles, 12 asistencias. Y un nivel individual que hacía pensar que finalmente Inglaterra había encontrado a su jugador diferencial para los grandes torneos. Pero ahí no terminaba todo, porque la joya que completaba este tridente era Cole Palmer, la gran explosión del fútbol inglés, 25 goles y 15 asistencias en la temporada 2025, deslumbrando con su talento, su último pase y una calma impropia para su edad. E incluso, sin ir más lejos, hace apenas unos meses maravilló al mundo en el Mundial de Clubes, ayudando a su equipo a levantar el trofeo y siendo elegido como el mejor jugador del torneo. Y detrás de ellos todavía aparecían nombres como James Maddison o Morgan Gibbs-White, jugadores que en prácticamente cualquier selección del mundo serían titulares, pero que en Inglaterra parecían víctimas de la sobrepoblación de talento en esa zona del campo. Todo apuntaba a que, rumbo al Mundial, la mediapunta iba a ser la posición más fuerte y mejor cubierta de toda la selección inglesa. Pero hoy la realidad es completamente distinta. Y lo más increíble es que la discusión ya no es quién debe ser titular. La discusión es si algunos de ellos siquiera van a entrar en la convocatoria final de 26 jugadores, porque el bajón colectivo ha sido dramático. Bellingham ha tenido una temporada extremadamente irregular. Sus números cayeron a apenas 6 goles y 5 asistencias en 36 partidos. Pero más allá de las estadísticas, lo que más preocupa es su rendimiento dentro del campo, su nivel competitivo, su actitud. E incluso Thomas Tuchel ha llegado a criticar públicamente algunos aspectos de su comportamiento. Por el lado de Phil Foden, el inicio de temporada fue prometedor, pero en los últimos meses prácticamente desapareció. Hoy lo más normal es verlo comenzar partidos desde el banquillo, y en muchos encuentros recientes ni siquiera entra como sustituto. A eso se suman declaraciones del propio jugador hablando sobre problemas relacionados con su salud mental, algo que hace todavía más preocupante su situación actual. Y luego está el caso de Cole Palmer. Una temporada marcada por las lesiones, aunque ya regresó a las canchas, sigue viéndose lejísimos del jugador que hace apenas unos meses deslumbraba al mundo entero. Apenas 10 goles y 3 asistencias en 31 partidos. Pero nuevamente, el problema no son solo los números, es el nivel, la sensación de que perdió completamente la chispa que lo convertía en uno de los futbolistas más especiales del planeta. Y mientras todas las estrellas caían en irregularidad, apareció alguien que hace un año parecía lejísimos de esta conversación, Morgan Rogers. Hoy el joven inglés se ha convertido en el jugador más regular de todos y según muchos reportes también en el favorito de Thomas Tuchel para ocupar esta posición en el Mundial. Así que la ironía es brutal. Hace un año Rogers parecía ser apenas la 4ª o 5ª opción para Inglaterra. Hoy podría terminar siendo el titular, mientras que jugadores que parecían destinados a pelear entre ellos por un puesto en el 11 inicial, ahora están en serio riesgo de quedarse fuera del Mundial. Y así,
la que parecía ser la posición más sólida y profunda de toda Inglaterra, terminó convirtiéndose en una de las mayores dudas de todo el país. Hace menos de 2 años, la contención de Inglaterra era probablemente la zona que más dudas generaba en toda la selección. La gran pregunta era simple: ¿quién podía acompañar a Declan Rice? Y la Euro 2024 fue el mejor reflejo de ese problema. Primero, Inglaterra intentó usar a Trent Alexander-Arnold en el medio campo, un lateral derecho jugando como volante de contención. El experimento nunca terminó de funcionar. Entonces apareció Conor Gallagher, pero tampoco logró darle equilibrio al equipo. Y al final, quien más o menos estabilizó esa zona fue Kobbie Mainoo, un joven de apenas 18 años. La situación llegó a ser tan preocupante que incluso el propio entrenador de Inglaterra terminó admitiendo públicamente el problema. No hemos encontrado un reemplazo natural para Calvin Phillips en el medio campo, y en ese momento parecía increíble que una selección con tanto talento ofensivo tuviera tantas dificultades para encontrar un acompañante confiable para Declan Rice. Pero hoy, la realidad es completamente distinta, porque esa zona que antes parecía el gran punto débil de Inglaterra, hoy apunta a convertirse en la más sólida de toda la selección, y gran parte de eso tiene nombre y apellido: Elliot Anderson. Hace apenas un tiempo muy poca gente hablaba de él, pero hoy su crecimiento ha sido tan grande que muchos ya lo ven como el complemento ideal para Rice rumbo al Mundial. Y si no sigues la Premier League semana a semana, quizás todavía no entiendas el nivel que está mostrando. Pero te puedo asegurar algo: hoy no hay 5 equipos en el mundo en los que Elliot Anderson no sería titular. Anderson combina físico, intensidad, capacidad para romper juego y una inteligencia táctica impropia para su edad. Y todo eso lo ha convertido silenciosamente en uno de los mejores mediocampistas defensivos del momento. Pero no es el único, porque también apareció Adam Wharton, un jugador con una zurda y una capacidad de distribución que parecen impropias para alguien que juega en esa posición, y su talento es tan evidente que incluso ya ha sido relacionado con clubes gigantes como el Real Madrid. A eso se suma el desarrollo de Kobbie Mainoo y la irrupción de James Garner como otra alternativa confiable para esa zona del campo. Así que la ironía vuelve a repetirse: la posición que hace menos de 2 años parecía el mayor problema de Inglaterra, hoy podría convertirse en su mayor fortaleza. Durante los últimos años, el lateral derecho de Inglaterra parecía un problema imposible, pero por exceso de talento, la profundidad era simplemente absurda. Probablemente, de los 10 mejores laterales derechos del mundo, 4 eran ingleses: Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier, Reece James. Y el nivel era tan alto que en varios partidos de la Euro 2024 llegaron a jugar 3 al mismo tiempo: Walker fijo como lateral derecho, Trippier jugando por la izquierda y Trent apareciendo en el medio campo. Eso te dice todo sobre la cantidad de talento que tenía Inglaterra en esa posición, pero en menos de 2 años todo se desmoronó, porque Kyle Walker, que en ese momento para muchos era el mejor lateral derecho del mundo, o al menos estaba muy cerca de serlo, entró en una clara decadencia física y terminó retirándose de la selección. Y algo parecido ocurrió con Kieran Trippier. En el caso de Trent Alexander-Arnold, las lesiones y la irregularidad marcaron gran parte de sus últimas temporadas, pero quizás lo más preocupante es otra cosa, y es que da la sensación de que simplemente no termina de convencer a Thomas Tuchel. Luego está Reece James, probablemente el más talentoso de todos cuando está sano, y aunque ha tenido buenos momentos recientemente, el problema sigue siendo el mismo de siempre: las lesiones. Otra vez volvió a sufrir problemas físicos y actualmente acumula varias semanas fuera de las canchas. Todo apunta a que llegará al Mundial, pero posiblemente sin ritmo competitivo. Y detrás de él, las alternativas tampoco generan demasiada tranquilidad. Tino Livramento aparece como el principal suplente, un perfil interesante, con muchísimo potencial, pero que también ha pasado gran parte de la temporada lidiando con lesiones. Mientras que la tercera opción apunta a ser Jed Spence, un jugador que hoy ni siquiera es titular indiscutible en un Tottenham que pelea en la parte baja de la tabla, y así, una vez más, la ironía vuelve a repetirse. La posición donde Inglaterra tenía una profundidad ridícula y parecía completamente cubierta, hoy es un auténtico mar de dudas.
No hace tanto tiempo, el lateral izquierdo era probablemente el punto más débil de toda Inglaterra. La dependencia de Luke Shaw era absoluta. De hecho, en la Euro 2024 quedó clarísimo. Shaw llevaba más de 3 meses lesionado y aún así fue el único lateral izquierdo natural convocado por Inglaterra, incluso sabiendo que, en el mejor de los casos, solo podría jugar a partir de los cuartos de final. Ese era el nivel de desesperación que tenía Inglaterra en esa posición. Pero hoy todo cambió, porque lo que antes era una debilidad evidente, ahora podría ser una de las posiciones más fuertes de toda la selección, y gran parte de eso comienza con Nico O'Reilly. La conversión del joven inglés a lateral izquierdo terminó siendo un descubrimiento espectacular, porque su formación como mediocampista le da algo muy poco común para esa posición: capacidad de asociación, inteligencia para ocupar carriles interiores y una facilidad enorme para combinar con los extremos por esa banda. Es un perfil completísimo, pero no es el único, porque también apareció Lewis Hall, uno de los jugadores más interesantes del Newcastle en la última temporada. Un lateral con una zurda espectacular, gran capacidad física y muchísimo criterio con balón. Y a eso se suma Miles Lewis Skelly, otro talento joven que ya sabe lo que es aparecer en grandes escenarios con el Arsenal. Y probablemente el mejor ejemplo fue su serie contra el Real Madrid la pasada temporada, donde jugó con una personalidad impropia para su edad, y cuando juntas todos esos perfiles, Inglaterra pasa de tener una enorme debilidad por el costado izquierdo a posiblemente convertirse en una de las selecciones más fuertes del mundo en esa posición, porque estos jóvenes combinan físico, velocidad, asociación y último pase, y la ironía vuelve a ser brutal. Luke Shaw antes era intocable, incluso lesionado. Hoy, justo cuando probablemente atraviesa uno de sus mejores momentos con el Manchester United, está muy cerca de quedarse fuera del Mundial, así que lo que durante años fue una de las mayores debilidades de Inglaterra, hoy se ha convertido en una de sus mayores fortalezas. Y al final, la conclusión es bastante clara. En menos de 2 años, Inglaterra prácticamente se convirtió en el equipo opuesto al que era. Las posiciones donde antes sobraba el talento, hoy están llenas de dudas, y las zonas que durante años fueron un problema, ahora parecen ser sus mayores fortalezas. Pero la gran pregunta es si esta transformación realmente hizo mejor a Inglaterra, o si simplemente cambió unas fortalezas por nuevas debilidades. ¿Crees que con esta extraña metamorfosis Inglaterra finalmente logrará que la Copa del Mundo vuelva a casa?